Pati, platícanos un poco de ti. Eres miembro de la comunidad judía mexicana, pero vives en el extranjero. Tienes un programa de televisión, has tenido mucho éxito con la gastronomía. Aparte, eres una persona lindísima. Y quisiéramos un poco que nos platiques de tu infancia, ¿cómo te surgió este gusto por la gastronomía, por la comida? ¿Será la familia? ¿Qué es? Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo hablando de encanto. Eres un encanto tú. Pues sí, llevo viviendo en Estados Unidos 20 años desde que me casé. Mi esposo Daniel y yo íbamos solamente por un par de años, pero así se nos fueron juntando otros dos. Ya tenemos 20 años. Yo vengo de una familia de comelones. En mi casa ahora sí que lo más importante es platicar alrededor de la comida. Y vengo de una familia de migrantes. Soy segunda generación mexicana. Mis papás son mexicanos, pero mis abuelos emigraron de diferentes partes por el lado de mi papá, de Polonia, refugiados huyendo de los pogroms, y de parte del lado de mi mamá, de Austria y de lo que era entonces Checoslovaquia, huyendo en lo que fue entonces la Segunda Guerra Mundial, y llegaron mis abuelos de ambos lados y México los recibió con los brazos abiertos y hicieron de México su patria, y su manera de crecer raíces aquí en México fue a través de unir lo que ellos traían de la cocina y comida con la que ellos crecieron, incluyendo la comida judía, con la enorme riqueza de la gastronomía mexicana, y vivieron toda su vida con una gratitud enorme, con un agradecimiento enorme por este país que se convirtió en su patria. Y yo siento lo mismo ahora que soy emigrante en Estados Unidos, que ya tengo mi familia allá, que extraño muchísimo a México, mi patria, y mi manera de sentirme en casa en Estados Unidos y de hacer que mis hijos estén conectados con sus raíces es a través de la gastronomía. Entonces, pues para mí, después de mi familia, ahora sí que la gastronomía lo es todo. Y yo me gradué como analista política del ITAM, aquí de México, soy chilanguísima. Y una vez que me mudé a Estados Unidos, pues el peso de la nostalgia, el amor por mi familia, mi patria, nuestra gente, y las ganas de romper mitos que yo noté que existían tan fuertes, ¿no? Y preconcepciones de quiénes somos los mexicanos, cómo nos vemos, qué comemos, qué actuamos, me dieron muchas ganas de romper todos esos mitos y de construir puentes, y la manera más exitosa que encontré para hacerlo fue a través de la comida, y es muy divertido porque pues me lo como todo. ¿Cómo una analista política se vuelve chef? Pues eso es una buenísima pregunta, porque lo mismo me preguntaba yo cuando me quería cambiar de carrera. Ya después de graduarme del ITAM escribí una tesis que me tardé 3 años. Se trataba sobre el federalismo mexicano, la evolución de las instituciones democráticas y la remoción de gobernadores en el país. Y pues muy enfocada en cómo fortalecer las instituciones democráticas. Me fui a Estados Unidos, quería seguir con esta carrera, hice una maestría en estudios latinoamericanos, y una vez que entré a trabajar a un centro de investigación tratando estos temas, estaba muy frustrada, porque sentía que trabajaba y no sentía que no estaba tocando la vida de las personas de una manera en que yo pudiera ayudar. Siempre he sido muy idealista y ya tenía 2 hijos, entonces tenía el tercero en camino, y decidí que quería darle el ejemplo a mis hijos de una mamá que tomaba riesgos, que se aventaba, que no le daba miedo probar algo nuevo, aunque hubiera decidido de mucho más joven hacer otra cosa, porque uno va cambiando, uno va madurando, y tal vez te das cuenta que eres mejor para otra cosa. Y después de durarlo como 1 año y medio trabajando en este centro de investigación, renuncié, me metí a estudiar cocina, y pues desde entonces no he dado vuelta atrás. Ahora sí que encontré que mi lugar es la cocina, y donde mejor me expreso es en la cocina, y donde más puedo llegar a tocar vidas individuales es a través de recetas y de historias, y así fue como hice el cambio. Y también conectarte con México, ¿verdad? Porque tú has llevado a
los sabores tradicionales de la comida mexicana a donde has ido. Sí, sí, totalmente. Tanto en Washington, en el Instituto Cultural Mexicano, donde soy chef residente, como a todos los estados de Estados Unidos donde hago gira, pues llevo nuestros sabores mexicanos y además de la comida y los ingredientes, pues llevo nuestra historia y llevo los valores que nos hacen muy mexicanos, que son la hospitalidad, la amistad, la calidez, la alegría, el gozo por la vida, y pues todo va junto con pegado. Y yo siento que por eso la gastronomía mexicana, además de ser tan impresionantemente rica, diversa, exótica, deliciosa, pues va pegada a lo que somos los mexicanos, ¿no? La gastronomía nos representa, y siento que nunca ha habido un auge tan grande en la gastronomía mexicana en el exterior como ahora. Entonces, pues que más gente se aviente a meterse al mundo de la gastronomía mexicana para tener más embajadores por el mundo. Y dime, Pati, me platicaste algo de cocina judía que acabas de realizar, de cocina tradicional judía. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo muy bonito, May, porque en el Instituto Cultural Mexicano, en Washington, D.C., de donde soy la chef residente, había también una exhibición de una pintora y de una escultora, ambas judías, una americana y una mexicana, y el director ejecutivo, que es magnífico, Alberto Fierro, me sugirió por qué no hacer una cena atada a ese evento y contar un poco la historia de los judíos en México a través de la gastronomía. Me divertí muchísimo haciendo ese menú. Hice un slideshow en donde contaba a grandes rasgos, ¿no? La historia de los judíos en México, de la llegada de los judíos desde los barcos de los españoles, ¿no? En la conquista. Y el menú estuvo muy divertido porque hice platillos tanto ashkenazi como de la comunidad árabe, y estuvo muy divertido, muy divertido. Y fue una historia muy personal también. ¿Cuál es tu platillo favorito? Uy, eso está difícil. Me fascinan las enchiladas, todas. Con salsa verde, roja, con salsa de frijol, de mole, porque me parece que las enchiladas son el modo de los mexicanos más festivo para celebrar la tortilla, que es una base tan importante en nuestra gastronomía. Tienes la tortilla recién hechecita y es a ver cuál va a ser el relleno, que tiene que estar delicioso, a ver cuál va a ser la salsa, a ver cuáles van a ser todos los ingredientes que van a decorar. Y entonces me parece que las enchiladas en sí son un platillo humilde en el sentido que no es pretencioso y a la vez tan rico, tan te llena, ¿no? O sea, es una fiesta para los ojos. Qué cursi, pero eso me parece que es. Habiendo estudiado e indagado en dos cocinas tradicionales tan ricas como la judía y la mexicana, ¿qué similitudes encuentras y cuáles son las principales diferencias entre ambas tradiciones? Me encanta tu pregunta. Se me hace que la tradición culinaria judía y la mexicana tienen muchísimo en común. Primero, la mamá judía y la mamá mexicana están obsesionadas en darles de comer a su familia, y mucho, y bien, y muchas veces, y que sea nutritivo y que te llene el alma, ¿no? Entonces siento que está esa similitud. Siento que las dos cocinas son generosas y abundantes. Siempre hay mucho en la mesa judía, en la mesa mexicana. Las diferencias principales, pues yo pensaría el nivel de uso, de cantidad de ingredientes y de especies. Definitivamente la mexicana, yo creo que ahí pues lleva más la pauta, ¿no? Con un sinfín de ingredientes más, un sinfín de chiles, un sinfín de especias. Pero la verdad de las cosas es que lo importante es que las dos van juntas muy bien. Yo crecí comiendo tanto el gefilte fish blanco, o típico Yiddish ashkenazi en casa de mi bobé, y también hacía el gefilte fish rojo, que es el gefilte fish a la veracruzana. Obviamente que me forzaba a comer los dos, porque si escogía uno, me decía que por qué no me gustaba el otro, pero pues definitivamente el gefilte fish a la veracruzana cualquier persona lo puede comer. No necesitas, como dicen en Estados Unidos, un acquired taste, no necesitas haber crecido con el gefilte fish a la veracruzana, y se me hace que va muy bien. Van muy bien juntas los ingredientes mexicanos, las técnicas y los conceptos de la gastronomía judía se enriquecen el uno al otro.
Me dijiste que te acaban de invitar a Israel. Bueno, después del evento en el instituto, hubo interés por parte de la Embajada de Israel para ver si hago un evento similar en la Embajada de Israel, resaltando la gastronomía mexicana judía. Y pues me parece una gran oportunidad para que en Israel también se conozca la diversidad de los judíos y de cómo desarrollamos nuestra comida alrededor del mundo. En tu cocina personal, cuando tú cocinas en tu casa, ¿qué mezclas las dos tradiciones? ¿Le metes también comida de Estados Unidos? ¿Cómo le haces? Bueno, mi cocina es una cocina en su mayoría mexicana, pero como una cocina mexicana de aquí, de la Ciudad de México, de cualquier lugar de México, la cocina mexicana también es muy internacional, porque la cocina mexicana tiene sus bastiones muy sólidos, ¿no? De la gastronomía que heredamos desde antes que llegaran los españoles, después con el mestizaje que se hizo con la cocina europea. Pero siempre la cocina mexicana tan sólida y fuerte con sus técnicas, sus ingredientes bases, siempre está adaptando nuevos ingredientes. Si te pones a pensar, el arroz no es mexicano, lo trajeron. Tú puedes pensar en comida mexicana sin un arroz rojo, cuesta trabajo, ¿no? O la cebolla, el ajo, tampoco era mexicano, ¿no? El cilantro tampoco era mexicano. Lo mismo la pasta. Bueno, la pasta, lo más de italiana, pero ¿qué dice uno de un fideo seco? Entonces yo en mi cocina en Estados Unidos, bueno, cocino comida tradicional mexicana que nos fascina y también hago pues este tipo de mexicano-italiano, mexicano-asiático. Si te pones a pensar que los ingredientes que estás usando son de otras cocinas y me encanta probar cosas nuevas, ¿no? Pero por ejemplo, yo te diría, bueno, hago pizza de carne asada o hago pizza de chile poblano con flor de calabaza, pero no es como que en México tampoco se coman las pizzas a la mexicana. Los mexicanos nos encantan las pizzas también. Si te vas a Yucatán, comes una pizza con cochinita. Si te vas, estuve en Oaxaca, me dieron una pizza con tasajo. Como que es ese sentido que tenemos los mexicanos de tropicalizar y de hacer algo que alguna vez fue ajeno, muy nuestro. Y yo lo sigo haciendo en mi cocina en Washington, que es tu cocina también. Platícanos un poco de tu programa. Sí, claro. Mira, mi programa se llama Patty's Mexican Table, sale en PBS, que es el Public Broadcasting System. Estoy en 95% de los Estados Unidos, estoy yendo a la 7ª temporada y ya llegamos a 31 millones de hogares. Esos fueron los ratings de la 6ª temporada, que fue la última. Tenemos un promedio de 2.4 millones de gente que ve el programa por episodio y pues tenemos ahora sí que una plataforma muy sólida que no solamente está allá en Estados Unidos, sino que a partir del año pasado entramos a Canadá, entramos a Australia, a India, Japón, acabamos de entrar a los Emiratos Árabes Unidos, a Polonia, estamos en Asia del Sur, entonces pues estamos compartiendo el amor por los tacos y todo lo mexicano en el mundo y no sabes lo feliz que me hace porque ha sido un proyecto al cual he dedicado la vida, ¿no? Yo me mudé a Estados Unidos hace 20 años y sin duda el paladar americano era mucho más conservador y cerrado. En estos 20 años yo he visto una revolución en donde el paladar del americano está mucho más abierto, mucho más aventurero. Hay una fiebre por parte de la audiencia americana de conocer cada vez más e incorporar ingredientes de otras cocinas internacionales y sobre todo de darle un sentido a los platillos y a la hora de sentarse a la comida. No solamente es traer más sabor a la mesa, sino traer más significado. Y en cuanto a significado y a emoción, yo creo que los mexicanos ahora sí que ahí estamos. Y ya por último, ¿cuáles son los secretos mejor guardados de la cocina mexicana y de la cocina argentina? Pues yo creo que en ambos casos los secretos mejores guardados son los que se siguen compartiendo y son los que se piden y se siguen pasando de generación en generación y yo creo que es la paciencia a cocinar, tanto la gastronomía mexicana como la gastronomía judía
es una cocina que no es apurada. Puede ser apurada cuando te la comes, ¿no? Te paras a comer unos tacos. Pero lo que hay detrás de ello, que es la paciencia de hacer las tortillas a mano, la paciencia de sazonar, la paciencia, te pones a pensar, la paciencia tanto de un buen mole, como de un buen gefilte fish, o de un buen agrio de quipe, ¿no? Es la paciencia, el darte el espacio que la cocina merita, que además es relajante y terapéutico. Yo se los recomiendo a todos. Entonces, el centro de la vida familiar, por lo menos en mi casa, yo siento que en la casa de muchos mexicanos, es la cocina. Y creo que ese es el gran secreto, la importancia que le damos al rol que tiene la comida en la vida familiar. Gracias a ti, un gusto.